La espera por fin terminó. Por fin se conocen todos los cruces que tendrán los clubes peruanos, en especial Universitario, que ya conoce el fixture que le tocará este año. Un fixture no tan complicado, aunque el comienzo sí va a ser muy duro. La primera fecha comienza cuando la U va a recibir el local a ART de Tarma, en un partido en donde la U no debería complicarse y ganar, ya que es obligatorio ganarle a ART de Tarma, porque si vemos las estadísticas, desde que ART ascendió en el 2021, ha visitado el Monumental en 4 ocasiones y siempre ha perdido, sea complicándonos o ganándoles sencillamente. La U aquí debería ganar sin problemas. En la segunda fecha, la U le va a tocar visitar a Cusco FC, en donde aquí a lo mucho la U podría priorizar un empate, aunque la derrota sí es probable, porque como todos sabemos, la U cuando se enfrenta ante Cusco FC de visita le cuesta y casi siempre empata, o lo que ocurre más seguido, pierde, y eso pasó el año pasado. Así que lo más probable aquí es que la U pierda lamentablemente. De ahí, en la tercera fecha, la U recibirá a Cienciano, a un rival que siempre que nos visita nos suele complicar, aunque la U casi siempre termina ganando. El año pasado fue así. Aquí la U tendría que ganar, ya que en los últimos 5 años la U le ha ganado en casi todos los partidos a Cienciano. Solamente empató en el año 2022, pero después fueron todas victorias para la U, así que aquí la U tiene que ganar obligado. Después de jugar contra Cienciano, a Universitario le tocará enfrentarse ante Sporting Cristal. Tan rápido, ni siquiera en la fecha 7, 8, ya en la fecha 4. Y bueno, ya dejando eso, aquí la U tendría que ganar, porque si vemos la actualidad de Sporting Cristal no es buena. Y si bien están trayendo refuerzos que todavía veremos si terminan rindiendo en la temporada, aquí la U tendría que ganar, sea complicándose, pero tendría que ganar. Y sí, la U también va a cambiar su sistema de juego, ya no va a ser ese sistema de Fossati del 3-5-2 que todos conocen, que en la U conocen. Va a ser diferente, porque Javier Rabanal va a traer una revolución, pero aún así la U acá tendría que ganar. Después, en la quinta fecha, la U recibe a Cajamarca FC. Aquí la U tiene que ganar, ya que si vemos, cuando la U enfrentó a equipos que apenas habían ascendido, la U les terminó ganando a ADT en 2022, a Chancas en 2024 para obtener la apertura, y el año pasado goleando a Juan Pablo II 3-0. Al único equipo que no se le pudo ganar cuando apenas estaba en primera fue a Deportivo Garcilaso en 2023, donde la U terminó empatando. Después de este partido viene la sexta fecha, en donde la U va a visitar Andahuaylas para enfrentar a Chancas FC, una plaza donde la U se le complica ganar. En el 2024, en la última fecha del torneo clausura, la U empató sin goles, y sí, campeonamos, pero no demuestra que es un lugar habitual de visita donde la U puede ganar. Y apenas hace 2 meses la U cayó ante Chancas 3-1 en la última fecha, y sí, la U ya había campeonado, pero igual perdimos. Jugamos sin ganas, pero perdimos. Andahuaylas es una plaza muy complicada de jugar y ganar. Aquí podría decir que la U puede empatar y también perder. Si la U pierde, la verdad no me sorprendería, pero sería una derrota dolorosa, y dependiendo del camino en cómo le vaya a la U antes de este partido. Si la U está bien, sería una derrota no tan dolorosa, aunque si perdemos ante Cusco, como lo dije atrás, podría ser un poco doloroso, porque tanto Alianza y Cristal se acercarían, pero aquí lamentablemente la U perdería. En la séptima fecha, la U recibe en el Monumental a UTC. Acá no hay que sernos los tontos, aquí la U, sea como sea, le tiene que ganar. Además, UTC cuando viene a jugar acá en el Monumental
siempre termina perdiendo, sea por goleada o porque la U se termina complicando, pero termina perdiendo. Aquí son 3 puntos asegurados. En la octava fecha, la U visita a Comerciantes Unidos. Aquí a la U le pueden pasar estas dos cosas. Puede ganar tanto como empatar. Porque si bien el último encuentro que tuvo la U contra Comerciantes de visitante, la U empató tontamente, pero terminó empatando un partido que se nos escapó y pueden haber sido 3 puntos asegurados. La U aquí puede ganar si pasan estas cosas. Uno, si la U sigue teniendo un buen nivel como el año pasado. Lo segundo, que la U ya esté acostumbrada al sistema táctico de Javier Rabanal. Y eso se verá si es que tiene buenos resultados hasta jugado este partido. Con esas dos características que digo, la U puede ganar este partido. Fácilmente no va a ser, pero que puede ganar, puede. Y después viene el partido más esperado por todo el Perú, el clásico contra Alianza Lima, que aquí la U tiene que ganar, porque si vemos las estadísticas, Alianza la última vez que le ganó a la U fue hace casi 3 años. Y qué coincidencia que fue en el Monumental. Pero desde ahí, Alianza casi siempre ha perdido. Y si bien el año pasado empató tanto en Matute como en el Monumental, pero no nos ganan desde ese partido antes del Matutazo. Aquí la U le tiene que ganar a Alianza. Y esperemos que sea así. Porque si vemos bien, los fichajes que ha hecho Alianza sí son buenos. Pero una cosa es fichar y tener una gran billetera. Y otra cosa es que esos fichajes lo demuestren en la cancha. Que tengan un buen rendimiento. Y eso lo veremos antes de este clásico. Si Alianza sigue con lo mismo de los últimos años, con las juergas, indisciplinas y con la soberbia, aquí la U puede ganar. Pero si cambian un poco eso, puede ser indeciso. Incluso se puede ver un empate. En la 10ª fecha, la U vuelve a ser local en el Monumental y recibirá a Deportivo Garcilaso. Aquí la U tendría que ganar. Y sí, la U en los 3 años que ha recibido a Deportivo Garcilaso, 2023, 2024 y 2025, apenas ganó una vez, porque después empató. Y muchos dirían que jugar contra Deportivo Garcilaso es complicado. Lo fue en su primer año que estuvo en primera, pero el año pasado, bueno, recientemente, hace 2 meses, la U se relajó porque ya era campeón hace una fecha atrás. Así que aquí la U tendría que ganar, sea con goleada o tal vez un poco complicándose en el partido. Y la verdad es que sí, Garcilaso sí es un rival complicado, porque tiene buenos jugadores. Y no sería nada raro que Garcilaso nos complique ese día. Pero que la U tiene que ganar en ese partido. En la fecha 11, la U le tocará visitar Arequipa para enfrentarse ante Melgar, un rival que en su localía suele complicarnos. Y sí, la U en los últimos 3 años ha conseguido 2 victorias. En el 2023 les ganamos por la mínima por un error grosero de Cáceres. Después, el año pasado, recientemente, la U le ganó 2-1. Eso sí, no siempre todos los años es lo mismo y significa que la U va a ganar. Pero sí puede ocurrir al menos que la U empate. Que la U puede perder, también puede pasar. Eso sí se va a ver dependiendo cómo llegue el equipo de Reynoso hasta el partido ante la U. Si Melgar está teniendo un buen nivel y un buen rendimiento, Melgar puede ganar.
Si están irregulares como en el año pasado, ahí sí la U podría ganar, pero también podría empatar porque Melgar, aún así estando siempre irregular, suele jugar bien el local, es su fuerte. Así que aquí apuesto que la U puede empatar. Podemos perder, sí, se puede perder, la verdad. Cosa que no quisiera que pase. Y después de este partido, la U en la fecha 12 recibirá a Alianza Atlético. Todos recordamos el partido del año pasado donde la U cayó. Y recuerdo lo que más, no solo que me dolió a mí, sino a todos los hinchas cremas y más los que estuvieron en el Monumental ese día, fue que Alianza Atlético apenas remató una vez al arco. La U sí tuvo, no me acuerdo cuántos remates, pero sí atacamos más que Alianza Atlético. Pero jugamos un partido horrible, completamente horrible. Fossati se confió, puso a los suplentes por priorizar la Libertadores para jugar contra Barcelona. Es por eso que la U perdió ese día. Eso es lo que más me dio cólera. Y este año la U tendría que ganarle a Alianza Atlético. Porque Alianza Atlético no va a ser el mismo del año pasado. Porque esta historia lo hemos visto muchas veces. Un equipo que después de muchos años vuelve a hacer una buena campaña. Pero después, al siguiente año, vuelve a ser ese equipo que solía estar en media tabla o pelear por el descenso. Y Alianza Atlético va a ser ese equipo este año. Así que aquí la U tiene que ganarle a Alianza Atlético. Porque siempre que Alianza Atlético viene, la U le gana. A excepción del año pasado, pero le ganamos. Así que la U obligadamente le tiene que ganar a Alianza Atlético. Y en la fecha 13, la U le tocará visitar Chimbote para enfrentarse ante Juan Pablo II, el equipo de Lozano. El año pasado se jugó en el Estadio Nacional donde Juan Pablo nos ganó. Ese partido la U lo jugó muy mal, lamentablemente. La U perdió ese partido por culpa de Fossati por poner a algunos jugadores en posiciones que no eran las suyas y no estaban acostumbrados a jugar. Santiago Cassette leyó bien el partido y supo hacer mejores variantes y mejores transiciones en el partido que Fossati. Este año la U tendría que ganarle a Juan Pablo II. Y sí será en Chimbote, pero no es tan complicado jugar en Chimbote a diferencia de Chongoyape. Aquí la U tendría que ganar. Un empate lamentablemente también se podría dar. Además que aquí se podría definir el torneo de apertura, porque tanto Alianza o Cristal o quién sabe otra vez Cusco FC puedan estar acechándonos, o de repente uno de estos tres equipos pueda estar siendo líder en el torneo de apertura en ese momento. Además, si la U cae contra Chancas, contra Cusco FC, contra Melgar, y se da ese empate doloroso contra Juan Pablo II, y aparte que la U empate contra Alianza en el Monumental, y lo mismo pase contra Cristal en el Nacional, ahí sí la U se podría complicar. Y no solo le podría decir adiós a la apertura, sino que también nos estaríamos despidiendo de la oportunidad de poder ser tetracampeones. En la fecha 14 la U va a ser visitante entre comillas, porque no vamos a salir de Lima, donde la U va a enfrentar en el Estadio Nacional a Sport Boys. Aquí la U tiene que ganar. Todos los años, cuando, entre comillas de nuevo, es visitante contra el Sport Boys, la U le gana siempre. Ganar al Boys es lo clásico, no solo para la U, tanto para Cristal y para Alianza. Así que la U aquí tiene los 3 puntos asegurados. Eso sí, nos puede complicar el partido, pero aún así, la U aquí tiene los 3 puntos asegurados. En la fecha 15, la U será local ante Atlético Grau. Aquí también la U tiene que ganar.
ya que ganarle a Atlético Grau en el Monumental también es clásico. 2022 la U le gana 2-0, 2023 2-1, 2024 con las justas y el año pasado se le ganó sencillamente. Aquí la U también tendría que ganarle fácilmente a Atlético Grau y tiene 3 puntos asegurados. En la fecha 16 la U visitará Moquegua para enfrentarse a Seré Moquegua, que tendrá su primer año en primera división. Aquí la U podría empatar, incluso podría perder. ¿Y por qué lo digo? Recordemos que este año tenemos nuevo entrenador, que es Javier Rabanal, y no sabemos aún cómo le va a ir de visita. Es por eso, a excepción de lugares como en Chimbote y en Lima, entre comillas, la U se puede ganar. Pero en la altura como en Cusco, Andahuaylas, Arequipa y acá Moquegua, a la U le puede ir mal, porque no sabemos cómo va a plantear Javier Rabanal en los partidos de altura. Además, recordemos que Jorge Fossati en los primeros partidos que le tocaba salir de visita, incluyendo el norte como Piura, le costaba a la U, le costaba, pero poco a poco se fue adaptando y eso se demostró más el año pasado. Pero no sabemos cómo va a ser con Rabanal y no sería sorprendente que la U incluso pueda perder, cosa que no quisiera que pase. Un empate también puede pasar y yo sí quisiera que al menos pase eso, pero eso sí, dependiendo cómo esté el campeonato aquí, la verdad es que tanto una derrota como un empate podría doler. Si la U está bien, la verdad es que no será un empate doloroso. Y aquí viene la última fecha, la fecha 17 contra Sport Huancayo en el Monumental. Recuerdos de hace 2 años, bueno, 3 años y medio, cuando la U en la última fecha del torneo clausura le ganó a Sport Huancayo y de esta forma la U levantó el título del torneo clausura y la oportunidad de ganar la estrella 27, cosa que al final terminó pasando. Y es bonito cerrar la última fecha contra un equipo que te trae recuerdos, que te dio felicidad ganarle y que te dio ese paso de lograr la estrella que tanto estabas buscando. Aquí la U tiene que ganarles por Huancayo y es una obligación. La U siempre que recibió a Sport Huancayo le ha ganado. Así que aquí la U tiene que ganar sí o sí. Así la U no logre ganar el torneo de apertura, la U está obligado a ganarle a Sport Huancayo. El ficho de la U en el torneo de apertura del 1 al 10 yo le pongo un 7, ya que solamente la U va a tener 5 duelos complicados de visita contra Chancas, contra Melgar y contra Cusco FC, mientras que los otros 2 duelos complicados serán en Lima, tanto contra Cristal en el Nacional y contra Alianza en el Monumental. Y si vemos los rivales que les va a tocar recibir en el Monumental, son rivales que la U tranquilamente puede ganar, y los otros rivales que le toca visitar, como Juan Pablo, Comerciantes Unidos y Moquegua, la U puede obtener 7 puntos. Es por eso que este feature para la U no es tan complicado. Es un feature favorable para la U. La cosa se va a complicar en el torneo clausura, porque ahí sí la U va a tener que visitar lugares más complicados, al igual que pasó el año pasado en el torneo clausura. La diferencia es que sí sabíamos cómo iba a terminar esto, pero no sabemos cómo va a ser con Jorge Rabanal. Esperemos que las cosas sigan siendo iguales, y sí, no tan iguales van a ser, porque como lo dije en un punto atrás del video, las tácticas
y la alineación del equipo va a cambiar. Ya no va a ser lo mismo. Ya no se va a priorizar la pelota parada. Se va a priorizar más el dominio de la posesión, el dominio del partido y dominar al equipo rival. Eso es lo que va a buscar Javier Rabonal. La pregunta es, ¿lo va a lograr o fracasará intentándolo? Eso lo vamos a ver cuando comience el torneo de apertura, y esperemos que le vaya bien, y esperemos que los fichajes que se han realizado este año también rindan. Esperemos que todo salga bien para la U y se logre el tetracampeonato. Y bueno, gente, esto es todo el video de hoy. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video que suba al canal. Y antes de irme, les quiero hacer una pregunta, futboleros. Del 1 al 10, ¿qué tan complicado es el fichaje de la U para ustedes? Déjenlo en los comentarios que los estaré leyendo. Yo me despido y cuídense un montón, gente. Adiós. Bye bye.